¿Qué siente un hombre cuando 40.000 hombres armados marchan a su espalda hacia un paso de montaña y delante ya se escuchan sordos golpes de piedras contra las rocas, como si la propia montaña intentara engullirlo? Así comienza uno de los capítulos más peligrosos de la Guerra de las Galias, sobre el cual escribió el propio César. Él afirmaba que el camino a lo largo de las crestas de los Cevenes era tan estrecho que los legionarios caminaban casi de uno en uno, y desde arriba ya les esperaban destacamentos enemigos, listos para desatar un torrente de piedras. Y he aquí la pregunta principal que hasta ahora no deja en paz a los historiadores. ¿Cómo un ejército, acostumbrado a vencer en campo abierto, acabó en una trampa de la que no había vuelta atrás? Aquí aparece por primera vez un concepto sin el cual es imposible comprender lo posterior. Estos exploradores que corren delante de la columna, como los ojos de todo el ejército, se llamaban excesores. Su tarea era escuchar el peligro antes que nadie, incluso cuando la propia montaña susurraba sobre la desgracia bajo las ráfagas del viento. César enviaba a tales hombres primero, porque era mejor perder un grupo pequeño que a todo el ejército, aprisionado por el pétreo pico del desfiladero. La imagen del paso de montaña en los textos antiguos está como dibujada con la tinta del miedo. Polibio escribió que tales desfiladeros se convierten en fauces mortales para aquellos que sobreestiman su suerte. Imagínese no un paisaje abstracto, sino el fuerte olor a musgo húmedo, el eco de los pasos que rebotan las paredes, como en una cueva profunda, y el aire que se espesa por la espera del golpe. Los legionarios, que llevaban casi 30 kilogramos de equipo, se extendían como un hilo vivo y estrecho, listo para romperse con un solo golpe desde arriba. Cada paso hacia allí era como una jugada en una partida de ajedrez, donde el oponente ya había colocado la mano sobre la pieza, pero aún no había hecho el movimiento decisivo. Y es aquí donde surge el primer cabo suelto de la historia. César insinuaría más tarde que fue precisamente en esas horas cuando nació la decisión que cambió todo el curso posterior de la campaña. Pero él no escribe directamente sobre esto, y es precisamente esto lo que hace que el momento sea aún más inquietante. Porque si incluso él, un hombre conocido por su fría confianza, evitaba los detalles, ¿qué clase de miedo exacto experimentaron entonces sus legionarios? El silencio con el que marchaban montaña arriba se rompía solo con el tintineo de las piedras que caían en algún lugar lejano. Y nadie sabía aún que, en solo unas horas, ese sonido se convertiría en la señal de una catástrofe que casi nadie esperaba. Pero mientras el ejército continuaba ascendiendo, y cada paso lo acercaba al punto desde el que no se podría retroceder, como si la propia montaña cerrara lentamente una puerta de piedra tras ellos. La víspera de la entrada a este paso fatídico, César describió sus preparativos como la necesidad de adelantarse al destino. Las fuentes mencionan que esto ocurrió a mediados de la campaña del año 52 a.C., cuando las tribus galas se levantaban una tras otra. Tito Livio escribió que los romanos ya entendían entonces. Un retraso de incluso un solo día podría costarles el control de toda una provincia. Pero la prueba más difícil no fue la confrontación con el enemigo, sino la propia logística de aquella inmensa máquina que se movía detrás de César. Para comprender un detalle importante, es necesario visualizar la imagen. Los altos postes de madera con correas, a los que se sujetaban sacos con grano, carne e instrumentos, eran el corazón de la columna romana. Estos almacenes móviles se llamaban impedimenta y se extendían detrás del ejército, como las largas raíces de un árbol vivo. Los escritores militares los comparaban con una sombra atada al ejército, que es necesaria para cada paso, pero capaz de arruinar si se avanza demasiado lento. El peso del equipo romano no era una cifra abstracta, sino una dura realidad. Los hallazgos arqueológicos muestran que un soldado llevaba alrededor de 30 kilogramos de equipo, incluyendo armadura, tienda de campaña, estacas, provisiones para varios días, así como herramientas para talar y construir. A la persona moderna, esto le parece una hazaña, como si un atleta saliera a un maratón llevando una mochila llena de piedras sobre sus hombros. Pero para los legionarios, esta era la norma diaria, y era precisamente lo que hacía el ejército romano móvil, incluso en lugares donde otros ejércitos no se habrían atrevido a pisar. César planificaba la ruta de antemano. Enviaba destacamentos por delante para ensanchar el camino, talar arbustos y reforzar tramos peligrosos.
Estos grupos de trabajo, que operaban bajo el mando de oficiales experimentados, se llamaban Fabri, y en esencia eran ingenieros en marcha. Su papel a menudo se subestima, y sin embargo, de su velocidad dependía si el ejército lograría cruzar el paso antes de que los galos lo bloquearan. La columna en sí se extendía por kilómetros. Delante iban las legiones, detrás las unidades auxiliares, y aún más atrás el tren de balajes. Cada tribuno se aseguraba de que el orden no se alterara. En las descripciones antiguas hay un detalle. César no toleraba el caos en la marcha, y por la más mínima desviación del orden podía castigar incluso a un oficial. No por crueldad, sino porque sabía. El desorden en un paso estrecho puede convertirse en una catástrofe más rápido de lo que alguien pueda dar una orden. Y aún así, ni siquiera la organización ideal podía cambiar la naturaleza de la montaña. El viento aquí cortaba la piel, como si una mano invisible intentara detener el movimiento de los romanos. La tierra suelta se escurría bajo los pies, obligando a los soldados a pisar con más cautela. La sensación de que las rocas se encogían alrededor de la columna se intensificaba con cada nuevo giro. Y todos sabían, si los galos atacaban aquí, las posibilidades de formar en orden de batalla serían casi nulas. Polibio, en sus descripciones de pasos similares, señalaba que los romanos siempre temían un ataque frontal en lugares estrechos, porque sus escudos resistentes y armaduras pesadas solo ofrecían ventaja en campo abierto. El paso estrecho convertía a la legión en una serpiente de hierro que podía moverse, pero no podía girar. Y fue precisamente en ese estado que el ejército de César se encontró cuando comenzaron los primeros signos de la inminente desgracia. Al principio fue solo un sonido, un golpe sordo desde arriba, como si un enorme tambor hubiera despertado en la cima de la pendiente. Luego un segundo. Piedras, no grandes, pero rápidas, pasaron volando junto a las cabezas de los soldados, como una advertencia. Y nadie sabía aún que esto era solo el comienzo. El instante de silencio después del tercer golpe pareció un año, tal era la intensidad de la tensión. Incluso los centuriones experimentados apretaban los labios, sintiendo cómo la tierra bajo sus pies comenzaba a vibrar por algo que aún no se veía. Y aún así, el ejército continuó marchando, como si no notara que delante ya se estaba gestando una tormenta de piedra, furia y altura, lista para desatarse en cualquier momento, cambiando los destinos de miles de personas con un solo soplo de viento. El lugar donde la desgracia alcanzó al ejército de César es descrito de diferentes maneras por los autores antiguos, pero todos coinciden en algo. Era un paso de montaña estrecho y quebrado, donde las paredes de las rocas se elevaban tan abruptamente que parecían rectas. César escribió que en algunos puntos el camino no superaba el ancho de 3 guerreros, y la columna se extendía forzosamente, como un hilo largo golpeado por la respiración, que se perdía entre los dientes de piedra. Fue aquí donde se manifestó la debilidad incluso de una máquina tan pulida como el ejército romano. Su fuerza residía en la formación, pero la formación en estas condiciones se convertía en una minúscula cadena de individuos. Para comprender lo que sucedió, es importante imaginar a aquellas personas que notaron la amenaza primero. Estos señalizadores, que siempre estaban en las posiciones más peligrosas y debían emitir señales de voz o silbidos con antelación, se llamaban tubicenes. Sus trompetas servían como el sistema nervioso del ejército. Un sonido agudo podía poner en movimiento a miles. Pero en las montañas el sonido se comportaba de manera diferente. El eco se rompía contra las rocas y regresaba en fragmentos, convirtiendo la señal uniforme en un chillido desgarrado y alarmante. Por eso los tubicenes no eran solo músicos, sino un escudo psicológico para los legionarios. Las primeras piedras cayeron inesperadamente. Una golpeó la pendiente y, saltando un saliente, casi roza a un porteador que iba detrás. La segunda, más grande, se hizo añicos, dejando un largo rasguño blanco en el escudo de un legionario. Entonces muchos decidieron que era un derrumbe, un fenómeno común en las montañas. Pero los centuriones, hombres experimentados, entendían. Las casualidades rara vez se repiten con una precisión creciente. Por lo tanto, ya miraban hacia arriba, hacia donde el viento arrastraba franjas de niebla, como si ocultara una respiración detrás de ellas. La descripción de Tito Livio confirma. Los galos sabían cómo usar el relieve mejor que cualquier oponente militar regular de Roma. Vivían entre colinas, cantos rodados y pedregales desde la infancia,
y sabían cómo dirigir el torrente de piedras para que golpeara la parte más débil de la columna enemiga. Ese día todo coincidió: el paso estrecho, la columna larga y estirada, y el momento en que parte de las legiones ya estaba a mitad de camino y otra parte aún estaba acercándose. César describió esto más tarde como el momento más vulnerable de cualquier ejército en marcha. Las rocas sobre sus cabezas parecían tranquilas, pero esto era solo una ilusión. Desde una altura de decenas de metros, de repente se escuchó un estruendo, como si una enorme puerta de madera se hubiera abierto de golpe. Y en el mismo instante, toda una pared de piedra se precipitó hacia abajo. Los centuriones gritaron a los soldados para que se pegaran al borde interior de la pendiente. Pero en el paso no había espacio para maniobrar. Las piedras volaban como lanzas arrojadas con furia, rebotando en las paredes y golpeando a quien fuera. Varios hombres en el medio de la columna cayeron, e inmediatamente se formó un atasco, una trampa terrible, donde la gente de adelante no podía moverse debido a los heridos, y los de atrás empujaban sin entender lo que sucedía. Aquí se vuelve importante un término militar que rara vez explica al espectador. Este sector caótico y comprimido de la tropa, donde el movimiento se detiene y la formación pierde su forma, se llamaba angustia. Para un legionario, este es el peor lugar donde puede encontrarse. La angustia es como una trampa. Ves a tus amigos delante y escuchas gritos detrás, pero no puedes moverte. César sabía que si tal nudo se apretaba por una fracción de hora, la columna comenzaría a desintegrarse. La imagen de ese momento está como esculpida en piedra. Desde arriba vuelan piedras, pesadas, frías, que cortan el aire como un silbido. Desde abajo se escucha el raspado de los clavos de las sandalias en el suelo, y cómo los soldados intentan cubrirse la tara con los cascos. Los escudos romanos, anchos y confiables en campo abierto, aquí formaban un mosaico irregular, donde cada escudo era una pequeña vida, protegiendo solo a uno. El viento, que arrastra polvo y trozos de musgo, obstruye la respiración. Todo el espacio entre las rocas se convierte en un estruendo en el que es imposible entender a dónde ir, excepto hacia adelante. Pero a pesar de todo el pánico, el ejército no se desintegró. Cientos de voces de centuriones, que rasgaban el silencio de la montaña, restablecían el orden. Algunos usaron una antigua orden que los arqueólogos encontraron más tarde en losas de piedra, la señal de alarma ad clipeos, que significa a los escudos. Era un intento de reunir a la gente bajo un ritmo unificado, de obligarlos a escuchar de nuevo a los comandantes y no al miedo. César, en ese momento, ya se apresuraba hacia el medio de la columna. Entendía que si no detenía el caos ahora, en unos minutos el enemigo golpearía la masa inmovilizada, como un martillo sobre plomo. Pero nadie sabía todavía que los galos no solo habían preparado piedras. El verdadero golpe vendría después, cuando los romanos pensaran que habían sobrevivido a lo peor. Lo que sucedió a continuación lo describen los autores antiguos con tal alarma, como si ellos mismos hubieran experimentado ese golpe. César escribió que el deslizamiento de rocas fue solo un preludio. El plan principal de los galos consistía en esperar el momento en que la columna romana estuviera estirada e inmovilizada. No necesitaban docenas de muertos por las piedras, sino el orden destruido, la voluntad quebrantada y el pánico en las filas enemigas. Y fue precisamente ese instante el que llegó, cuando la angustia, aquel nudo mortal, alcanzó su máxima densidad. Delante, la gente se había quedado atascada junto a un peligroso saliente de roca, y los de atrás aún no sabían lo que estaba sucediendo y seguían presionando hacia adelante. La imagen clave de este momento son las figuras de los galos que comenzaron a aparecer en las cimas de las rocas. Se movían rápido, como animales, como si no hubieran encontrado ellos la montaña adecuada, sino que la montaña los hubiera encontrado a ellos. Tito Livio mencionó que los destacamentos enemigos sabían moverse por las laderas rocosas como si caminaran por un campo llano. Sus cuerpos, cubiertos de dibujos y tiza, se fusionaban con el relieve gris. Y de repente, estas siluetas comenzaron a blandir lanzas y escudos, creando un ritmo similar a un conjuro precombate. Era una señal para sus aliados al otro lado de la brecha del desfiladero, el momento para un ataque sincronizado. Aquí es necesario explicar un término importante que permite al espectador comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo.
Estos asaltantes rápidos y veloces que utilizaban la sorpresa y el caos como su arma principal se llamaban velites. Y aunque en el ejército romano tardío esta palabra se usaba a menudo de otra manera, en las tribus galas se correspondía exactamente con estas tropas ligeras que podían desaparecer entre las piedras como el agua entre los dedos. Los velites llevaban lanzas ligeras, hondas y escudos pequeños, pero su arma principal no era material. Sabían cómo convertir el espacio en una trampa. El primer golpe real no vino de arriba, sino de lado. Precisamente sobre esto advertía César en sus escritos. En una de las curvas estrechas, los galos hicieron caer un pedregal que habían preparado de antemano, bloqueando parte del camino. Toneladas de tierra, piedras y raíces se derrumbaron con un crujido sordo. La columna quedó dividida en dos partes. En ese momento, cada legionario entendió. Si el enemigo irrumpía en el medio, el ejército dejaría de ser un ejército. Se convertiría en dos destacamentos aislados, privados de comunicación, comandantes y posibilidad de maniobra. El viento en ese instante se hizo como más fuerte, silbaba finamente entre las rocas, mezclándose con los gritos de los heridos y el sordo tintineo de los cascos romanos golpeados por pequeñas piedras. El polvo, levantado tras el deslizamiento, tiñó todo el espacio de un tono pálido y blanquecino. Los legionarios tosían, como personas que se encuentran de repente en el humo de un incendio. Y en este velo turbio comenzaron a parpadear sombras. Los velites galos descendían. La aparición del enemigo fue el momento en que todo pudo haberse desmoronado por completo. Pero fue aquí donde se manifestó la disciplina romana. Uno de los tribunos, cuyo nombre César no registró, pero mencionó como distinguido por su valentía, ordenó restablecer la línea de escudos. Esta fue la salvación. Los legionarios, paralizados por el pánico, levantaron sus anchos scutums e incluso en el paso estrecho intentaron formar algo parecido a una muralla en miniatura. Se apretaron hombro con hombro, como si se convirtieran en parte de un único mecanismo vivo. La imagen visual de este momento es difícil de olvidar. El corazón de la columna, los heridos, los porteadores, los herreros, los animales de carga, quedaron detrás de aquellos que habían levantado los escudos. En esto residía la antigua lógica romana. Primero se defiende el centro, luego se restablece el movimiento, y solo después comienza el contraataque. Las piedras seguían cayendo desde arriba, pero la formación se mantenía. En ese instante, los galos dieron un paso arriesgado. Intentaron abrirse paso en varios puntos a la vez, utilizando la velocidad y la superioridad numérica. Pero esto provocó que comenzaran a estorbarse entre las piedras. Los velites, al descender demasiado rápido, resbalaban, caían y se encontraban con los escudos y lanzas de los legionarios. Polibio mencionó que en lugares como este, los romanos a menudo vencían no por la fuerza, sino por la tenacidad. Convertían cada centímetro de tierra en una barricada. Pero lo más importante ocurrió minutos después. El polvo comenzó a asentarse, la visibilidad mejoró y César pudo evaluar la situación. Ya se encontraba cerca del nudo delantero y entendía que sus legiones se habían mantenido solo por un milagro. Delante se veían las piedras derrumbadas, detrás los carros de impedimenta chocados entre sí. Y en algún lugar de la cima, los galos preparaban otro golpe. Estaba claro, si los romanos no irrumpían hacia adelante, no hacia arriba, sino hacia adelante, todo terminaría con 40.000 hombres aplastados entre la piedra y el enemigo. Y entonces César tomó una decisión que se convertiría en el punto clave de toda la operación, y que los historiadores modernos llaman la orden más audaz en condiciones de combate en montaña. Lo que hizo exactamente se aclarará un poco más tarde, cuando el ejército, que parecía acorralado, se transforme de repente en una cuña de ataque entre las rocas. César, que se apresuró hacia el medio de la columna, se encontró en una situación que muchos historiadores militares modernos consideran única. El ejército estaba dividido en dos partes, la comunicación entre ellas interrumpida, el espacio limitado, y el enemigo ya había comenzado el cerco desde la altura. Según el propio César, este fue el momento en que incluso el más mínimo retraso podría convertir las filas ordenadas en una masa desordenada, impulsada por el miedo y no por las órdenes.
Pero fue entonces cuando se escuchó la orden que los arqueólogos consideran una de las más importantes para el ejército romano en condiciones de ataque repentino. Un corto y entrecortado cunei significaba la transición a la formación en cuña. La imagen de la cuña debe visualizarse antes de explicar el término. No es una fila de soldados, es una flecha que abre camino hacia adelante. Los legionarios se apretaban hombro con hombro, los más experimentados se colocaban en la fila delantera y los jóvenes en el medio para evitar que la formación se desintegrara. Más tarde se llamaría cuña o cuneum en latín, pero al principio parecía una masa viva de metal que se convertía en una punta entre las piedras. Tal formación permitía no dispersar las fuerzas, sino dirigirlas a un único punto estrecho que el enemigo no esperaba. César entendía que el avance a través del pedregal era el único camino. Si la columna no se unía, si la conexión entre las partes no se restablecía, los galos podrían golpear a cada mitad por separado, destruyéndola sin posibilidad de contraataque. En este momento, la viveza de lo que ocurrió no se define por la ficción, sino por las palabras directas de los autores antiguos. Tito Livio escribió que los romanos avanzaban como si entraran en el vientre de la propia montaña. Los galos, al ver el movimiento debajo, intentaron bombardear la cuña con lanzas. Pero la estrechez del paso ya estaba jugando en su contra. El polvo dificultaba la puntería, las piedras y los salientes desviaban la trayectoria. La ligereza de sus armas, que normalmente les daba ventaja, se convirtió aquí en una debilidad. Las lanzas se atascaban entre los escudos, se rompían contra los salientes, y los honderos no podían balancearse. Al mismo tiempo, los romanos se movían lentamente pero inexorablemente, como una prensa pesada. Aquí se manifestó el papel de los centuriones. Estos oficiales, responsables del orden dentro de la centuria, eran los verdaderos corazones de la legión. Y fueron precisamente sus pesados garrotes, con los que golpeaban los escudos de sus soldados, los que marcaban el ritmo del avance. Cada golpe, un paso adelante. Cada paso, una reducción de la distancia hasta el pedregal. Sus voces, reflejándose sordamente en las rocas, se fundían con el estruendo de las piedras, creando un ritmo similar al sonido de una fragua, donde las montañas se convertían en el yunque. No se puede pasar por alto que los romanos utilizaron todas sus posibles habilidades de ingeniería. Los fabri, ingenieros militares, comenzaron a desmontar el derrumbe en los lugares donde era posible. No solo retiraban piedras, sino que también reforzaban el camino con medios improvisados. Colocaban tablones de los carros rotos, cortaban estacas de apoyo para evitar que la tierra se desmoronara de nuevo. Su trabajo se realizaba literalmente bajo los golpes de los cantos rodados arrojados desde arriba. Los galos, al darse cuenta de que los romanos estaban restaurando el camino, dieron un paso desesperado. Intentaron descender más cerca para atacar a los ingenieros. Varios guerreros rápidos y flexibles lograron abrirse paso hacia abajo, pero se encontraron con algo que no esperaban. Los soldados de vanguardia romanos, situados en los flancos de la cuña, usaron lanzas cortas y pesadas, los pila. Polibio escribió que el pilum fue creado precisamente para romper la formación del enemigo. En el espacio estrecho, el pilum se convirtió no en un arma arrojadiza, sino en un gancho con el que se podía derribar al atacante. El frente de la brecha avanzaba, y paso a paso la cuña comenzó a acercarse al lugar del derrumbe. Aquí se manifestó otro término, el intervalo. Es un paso estrecho entre dos líneas u objetos por el que se puede dejar pasar a la gente. El intervalo, creado por los centuriones en medio del caos, permitió que los heridos y los animales de carga se retiraran, liberando espacio para el grupo de asalto. Gracias a esto, el espacio se volvió al menos un poco manejable. La atmósfera de ese momento está como tallada en una épica sombría. Desde arriba, un estruendo que corta la respiración. A la derecha, los galos, saltando por las rocas como sombras. A la izquierda, la sensación de que la propia montaña se cierne y oprime. Delante de los ojos, el polvo, que transforma el día en una penumbra gris y tenue. En tal ambiente, cada segundo podía determinar el resultado de toda la campaña. Pero el momento decisivo llegó cuando los romanos finalmente lograron lo principal. La fila delantera de la cuña alcanzó el borde del pedregal. Los ingenieros solo habían despejado un paso estrecho, apenas visible, pero fue suficiente. El primer centurión avanzó, levantando su escudo sobre la cabeza como un techo, y la cuña se lanzó tras él.
El estruendo de los pasos, los gritos y los golpes de los escudos contra las piedras se fusionaron en un solo sonido. El sonido de la irrupción. Los galos intentaron mantener la altura, pero la cuña romana, como un cuchillo lento e inexorable, comenzó a cortar su defensa. No fue una victoria brillante ni un ataque espectacular. Fue supervivencia, arrebatada a la propia montaña. Y fue precisamente en este momento cuando quedó claro: si el ejército podía hacer algunos arrebatos más como este, escaparía de la trampa. Lo que sucedió detrás de las siguientes rocas decidió el destino no solo de esta columna, sino de toda la campaña de César en las Galias. Cuando la primera cuña irrumpió a través del estrecho paso en el Pedregal, César, parado un poco detrás, entendió. Ahora era críticamente importante no permitir que los galos cerraran el círculo alrededor de los destacamentos restantes. Lo que sucedió a continuación, los reconstructores modernos lo llaman la marcha a paso desesperado. No es correr, pero tampoco es un avance normal. Es una serie de arrebatos cortos donde el destacamento avanza no más de 10 o 15 pasos y vuelve a ponerse en miniformación, como eslabones de una cadena metálica unidos por tirones bruscos. Los romanos se movían así porque en la estrechez del desfiladero no podían permitirse ni un solo error. Cualquier soldado que tropezara o cayera podía causar un atasco que detendría el movimiento de toda la cuña. El ejército de César en este tramo se parecía a un enorme mecanismo en el que cada engranaje debía girar con precisión de fracciones de segundo. Las órdenes de los centuriones se volvieron casi automáticas. Stringite, ajustar la formación. Procedite, un paso adelante. Sustínete, mantener el golpe. Los galos vieron el avance de los romanos y no les quedó otra opción. Tenían que bajar de la montaña e intentar atacar de frente. Pero fue aquí donde la disciplina romana se hizo sentir de nuevo. Como escribió Hircio, ningún soldado cedió ni al miedo ni a la prisa. Y esto no suena como un adorno del texto, sino como una constatación de lo que estaba sucediendo. Los romanos, encerrados en líneas densas, usaron los scutums, sus grandes escudos rectangulares, como paredes móviles. En el momento en que los galos se lanzaban al ataque, chocaban contra los escudos como si fueran puertas de madera reforzadas con tiras de metal. Al mismo tiempo, los romanos avanzaban no hacia adelante, sino ligeramente hacia un lado, hacia donde el relieve permitía encontrar un segundo punto para conectarse con el campamento principal. Esta maniobra se llama desplazamiento lateral de la formación. Para el ojo inexperto parecía un cambio caótico de líneas, pero en realidad era un complejo giro táctico, realizado bajo carga y bajo fuego constante desde arriba. Es revelador que César describa el movimiento sin adornos, casi secamente, quizás mostrando lo difícil que fue esta parte del camino. Mientras tanto, los destacamentos galos intentaron rodear a los romanos en semicírculo. Se movieron por estrechas cornisas, con la intención de flanquear a los legionarios por arriba y golpear la retaguardia. Fue en este momento cuando un destacamento de arqueros y honderos, que César había mantenido prudentemente en el medio de la columna, jugó un papel importante. Estos guerreros ligeramente armados, levantando la cabeza casi verticalmente, dispararon al cielo, de modo que sus flechas y piedras cayeron sobre los galos desde arriba, como lluvia. Tal tipo de tiro, parabólico o parapotiora, era arriesgado, porque el más mínimo error enviaría el proyectil a sus propios soldados, pero resultó ser salvador. Al repeler así a los galos, los romanos ganaron varios minutos, un tiempo precioso que utilizaron con máxima precisión. Los ingenieros, que iban en la vanguardia, construyeron un muro de contención temporal con grandes piedras planas para ensanchar el tramo estrecho y permitir que la masa principal de la tropa avanzara. Fue una improvisación al límite de lo posible. Las piedras se sostenían gracias al ángulo y al peso correctos, y no a fijaciones sólidas. Pero precisamente esta mampostería en seco, realizada en condiciones extremas, se convirtió en uno de los factores que permitieron que el ejército de César no se desintegrara. El enemigo, al ver esto, intentó romper la formación desde abajo, una táctica rara, ya que los galos normalmente atacaban desde arriba o desde los flancos. Pero la estrechez del desfiladero no les permitía desplegarse, y el ataque desde abajo se convirtió en un choque desordenado de combatientes individuales. Los romanos, situados más arriba, utilizaron su masa y sus pesados escudos como ariete.
literalmente arrojando a los atacantes individuales de vuelta a la grieta. Y aún así, la situación seguía siendo crítica. En cualquier momento podía derrumbarse un nuevo tramo de la ladera rocosa. En cualquier momento, los galos podían encontrar una ruta de flanqueo. En cualquier momento, la cuña podía perder su forma. César entendió. Se necesitaba un paso decisivo. E hizo lo que los autores antiguos describen como un acto de increíble valentía. Él mismo se colocó en la fila delantera de la cuña. Las filas traseras vieron su capa, vieron su espada levantada. Y esto se convirtió en una señal. Los legionarios sabían que cuando el Imperator iba en persona, la retirada era imposible. Y avanzaron. Un empujón, un arranque, otro más. La fuerza de decenas de cuerpos, apoyados en los escudos, transformó la formación en una máquina de presión viva. Los galos no resistieron, vacilaron, comenzaron a retroceder, perdiendo el equilibrio en las pendientes. No fue una derrota brillante, ni una victoria espectacular. Fue lo que los romanos llamaban effringere, abrirse paso mediante presión de fuerza. Cuando los romanos alcanzaron un terreno relativamente llano detrás de la cresta, pudieron volver a formarse en orden de batalla normal. Esta meseta se convirtió en el punto de inflexión, un lugar donde la persecución de los galos ya no tenía sentido y los romanos finalmente pudieron tomar un respiro. Pero el peligro no había desaparecido. Por delante estaba el camino hacia el campamento, y los galos, habiendo perdido el factor sorpresa, se preparaban para un nuevo ataque. Fue allí donde el destino de toda la operación debía decidirse.